Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está, Cristian? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, el gobierno presentó su Agenda 19, no sé en realidad, tengo que reconocerlos, no sé si es el gobierno como tal o es la agenda del ministro de Trabajo, no sé si estas cosas se presentan de manera separada o no, porque hay puntos que de saque van en contravía, por ejemplo, de lo que hemos conversado con Pedro Franque, hay puntos que pueden ser muy interesantes, pero Pedro Franque acaba de decir, por ejemplo, que no es momento de subir el salario mínimo, uno de estos puntos es subir el salario mínimo. Hay puntos que van contra decisiones tomadas por la Procuraduría del Estado recientemente, ¿no? Como el tema de la eliminación de los CAS y la ley también sobre la negociación colectiva que había sido aprobada por el Congreso, ¿no? De manera reciente, por insistencia. Y hay puntos con los cuales definitivamente, pues me imagino que la mayoría tendría que estar de acuerdo, como el fortalecimiento de SUNAFIL. Pero ¿cómo observa usted esta agenda que, por cierto, incluye otros puntos controversiales como la eliminación total de la tercerización de servicios, que por supuesto va a poner a los pelos de punta al sector pues de empresarios? ¿Cómo observa usted, por favor, esta agenda? Bueno, me da la impresión, como tú bien lo has señalado, que es una agenda que toca bastantes puntos que creo yo forman parte ya de una agenda mayor, laboral, y que se vienen acumulando desde hace muchos años atrás y pasan de gobierno a gobierno y que tienen que ver con las reformas laborales de los 90, pero, y rescatando lo que tú decías al inicio de esta conversación, parece que no hay una visión sistémica, ¿no? Parecen como temas sueltos que no forman parte de una política general, ¿no? No solo para generar empleo, ¿no? Sino también para mejorar la regulación de las relaciones de trabajo en los aspectos que tienen que ver con el contrato de trabajo, con los descansos físicos, con el tiempo de trabajo, con la contratación temporal, ¿no? Y recordemos que si uno analiza la planilla electrónica, 7 de cada 10 trabajadores son temporales, ¿no? Entonces, sabiendo y conociendo los riesgos y los perjuicios de la contratación temporal y no hacer nada para mejorar esa situación, y bueno, y del otro lado tienes todos los derechos colectivos, ¿no? Y que tienen que ver con la libertad sindical, con la sindicalización, con la negociación colectiva, con la huelga. Hay obligaciones pendientes del Estado peruano de cumplir con sus compromisos ante la Organización Internacional de Trabajo en materia de huelga, que se arrastran desde los años 90, y luego tienes la seguridad social en salud, la seguridad social en pensiones, ¿no? Y tú observas, por ejemplo, en los aspectos de seguridad social no se habla de la reforma del Seguro Social de Salud, y tú observas también de que se propone un incremento de pensiones, ¿no? Para la 2530 y para la 1990, siendo la 1990 la que está más retrasada, ¿no? El Perú no cuenta con un mecanismo de ajuste de pensiones basado en criterios objetivos, como si se quiere hacer con la remuneración mínima. No se habla de una reforma de pensiones, entonces tú ves temas sueltos que no están, me parece, formando parte. Discúlpame que me haya extendido en esta primera parte, pero quería dar la idea de que no hay una visión sistémica, ¿no? Y por ejemplo, tienes cosas como que se menciona la tercerización, prohibirla, pero prohibirla, vaya de que prohibirla, no sé si traerá mejores consecuencias que regularla mejor, ¿no? Exacto. Una cosa es que la tercerización tengas que regularla en aquellos aspectos negativos, como es el hecho de que la tercerización encadena la duración del contrato de los trabajadores de la tercerizadora con la duración del contrato que tiene la tercerizadora con la principal. Y por ello 9 de cada 10 trabajadores en la tercerización son temporales. Y rotan, y eso impide la sindicalización, presiona a la baja los sueldos, ¿no? No capacitas a los trabajadores temporales. Entonces, claro, mencionas la tercerización, pero luego mencionas la Ley General de Trabajo, cuando la Ley General de Trabajo debe comprender toda esta visión sistémica, ¿no? Entonces, me parece que hay que darle todo esto una suerte de articulación dentro de una política general sociolaboral, ¿no? Y armar las piezas de un gran rompecabezas que tiene todas las piezas que he mencionado
de manera muy apretada, ¿no? Espero que no desordenada, pero Sí. quería dar esa idea, ¿no? Sí, Esto es un rompecabezas, ¿no? Es un rompecabezas para armar, ¿no? Sí, no, y claro, ha sido elaborada en diálogo con los principales sindicatos que por supuesto tienen todo el derecho a hacer oír su voz y usted acaba de señalar los compromisos pendientes con el derecho a las garantías de sindicalización y huelga, etcétera, pero por otro lado lo que tenemos es una informalidad gigantesca, todas estas limitaciones con trabajadores temporales y un porcentaje pues mínimo de trabajadores sindicalizados. Entonces, a veces pareciera que la agenda va en los intereses de los actuales sindicatos, en lugar, como usted señala, de abrir un poco la cancha. Y hay otro tema que me parece a mí, a ver, corríjame, que es bastante declarativo, lo hablábamos hace algunos días con la congresista Sigrid Bazán, que es la famosa eliminación de la suspensión perfecta. La suspensión perfecta iba a durar hasta octubre, que fue una medida adoptada en medio de pandemia, ¿no? Para, se suponía, proteger plazas de trabajo. Y llegó a tener 300.000 beneficiarios o trabajadores ubicados en esta suspensión perfecta, con los bonos y demás. Pero ahora, según lo que entiendo, hay 10.000 o menos. Entonces, claro, poner como objetivo la eliminación de la suspensión perfecta, me parece también, digamos, algo declarativo que va en la línea de lo que usted señala, de la falta de amarrar una agenda más comprensiva. Yo no sé si el tema de fondo, en parte, que es la de generación de mejor empleo formal, ¿se nos está quedando por fuera de la cancha? Mira, Enrique, a ver, empecemos por la suspensión perfecta, ¿no? La suspensión perfecta, efectivamente, en el momento más dramático de su utilización, llegó prácticamente a afectar, como tú bien señalas, a cerca de 300.000 trabajadores, ¿no? Al menos son las cifras que yo tengo conocimiento a marzo, Sí, sí. Uh-huh. No, inicios de este año debe ser. El otro problema es que el Ministerio de Trabajo no las publica, ¿no? Habría que recordarle al ministro de que la transparencia y la información pública también es importante para el seguimiento de las políticas públicas y para la crítica razonable de las mismas, ¿no? Uh-huh. Este documento que proyectaba el tablero de control, ¿no? Al menos yo he entrado a la página web anteayer y está a marzo de este año, ¿no? Uh-huh. Tiene un boletín que se llama Leyendo Números, que tiene cosas muy sueltas, pero no te reportan el ámbito de la suspensión perfecta cuando están afectando. Debe haber disminuido. Pero la suspensión perfecta, para determinar qué hacemos con ella, me parece nuevamente que tenemos que no perder de vista que las relaciones de trabajo, la regulación del contrato de trabajo, tiene que ver con instituciones también para protección de los trabajadores y las trabajadoras, y dentro de ellas está el seguro de desempleo, que el Perú está pendiente de cumplir hace años y es una obligación asumida en el ámbito de la OIT también, ¿no? Uh-huh. ¿A qué quiero llegar? De que la suspensión perfecta la tuvieron que aplicar porque no tenemos un seguro de desempleo que funciona como una especie de balance, Claro. ¿no? Como en España, ¿no? Cuando hay ajustes en el empleo, tú entras a tallar el seguro de empleo para, por ejemplo, tú disminuyes el tiempo de trabajo del trabajador, disminuyes su remuneración y entra a tallar el seguro de desempleo para compensarle esa Cubre disminución. la otra parte, claro. Claro, ¿no? Entonces empiezas a jugar con disminuir el tiempo de trabajo, pero entra a tallar el seguro de desempleo como un balance, pero no lo tenemos, ¿no? Entonces se aplicó la suspensión perfecta, hay que ver qué resultados produjo, creo que fueron dañinos, ¿no? Pero es porque no hay un seguro de desempleo y el subsidio que otorgó el Estado peruano era un subsidio de máximo 3 meses y bueno, y hay gente que se pasó 6, 7, 8 meses en suspensión perfecta, ¿no? Y luego hay que ver quiénes usaron la suspensión perfecta, porque se beneficiaron también algunas empresas que por otro lado pidieron dinero, ¿no? A crédito, un crédito barato, ¿no? Y no pudieron, no fueron capaces de mantener el empleo, los niveles de empleo, entonces no se entendía muy bien esa política, fue bastante caótica la política sociolaboral del gobierno del presidente Vizcarra en ese tramo, ¿no? Hay que decirlo. Entonces hay que repensar esto en visión de todo un sistema, hay que estudiar la posibilidad de llegar a un seguro de desempleo, revisar la suspensión perfecta. Y tú también has hablado de SUNAFIL. Bueno, sí, hay que fortalecer la inspección. La inspección es un brazo que además debe ser enfocado también dentro de una política de combate a la informalidad laboral, que también has mencionado, que no se diseñó una línea, ¿no? En el documento que ha presentado el Ministerio, no se presenta una política articulada de combate a la informalidad laboral, ¿no? Recuerda que antes de la pandemia,
ostentábamos una cifra de casi 50 puntos porcentuales de informalidad laboral, es decir, 50 de cada 100 personas que en la encuesta nacional de hogares decía que trabajaba para un empleador de manera subordinada no estaba en planilla. Entonces, eso se debe haber agravado. Y la inspección es un brazo dentro de una política de formalización, pero ahí no se agota la política de formalización laboral. Y lo curioso es que se habla de fortalecer a SUNAFIL, pero comparando el presupuesto 2021 con el futuro 2022, no veo mucha diferencia, ¿no? Creo que hay 1, 2 o 4 millones de diferencia. Entonces, ¿cómo se va a fortalecer SUNAFIL con el magro presupuesto que siempre hereda el pobre Ministerio de Trabajo, ¿no? Creo que ahí también tiene que coordinar el Ministro de Trabajo con su Ministro de Economía, que está en el mismo gabinete, ¿no? Además, yo no creo que estén coordinando, Cristian. Según este plan, francamente, no, me parece que son dos idiomas distintos los que se están hablando. No sé si estoy especulando, pero no veo algo integrado. En todo caso, te diría, Enrique, no sería la primera vez, ¿no? Creo que siempre el Ministerio de Trabajo, a ver, ¿no? En esta visión que se heredó de los años 90, el Ministerio de Trabajo siempre ha sido el patito feo dentro del Estado. Lo tengo que decir en esas palabras, con un poco de ironía, pero quiero retratar con esto de que sistemáticamente los gobiernos, el Poder Ejecutivo, no ha entendido la lógica ni la importancia de la regulación del mercado de trabajo, de las instituciones del mercado de trabajo. Tú has hablado de la libertad sindical, que también es un componente importante, es una herramienta también de redistribución de riqueza, ¿no? Hemos tenido un superciclo económico y bueno, pues si vamos a estar prendiéndole las velitas siempre en la remuneración mínima y nunca nos vamos a ocupar de superar esa magra tasa de 5% de afiliación a una organización sindical, pues ¿cómo se va a redistribuir la riqueza en los superciclos económicos si no hay negociación colectiva, ¿no? ¿A alguien se le ocurre de otra forma? Que no la digan, ¿no? Pero y creo que hay varias piezas que recuperar en una visión sistémica de política sociolaboral, ¿no? Bien. Cristian Sánchez, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Más que, como no decía usted, este modelo es este rompecabezas que hay que armar para, en realidad, hacer lo que importa, que es tener un mejor empleo para los peruanos y las peruanas. Vamos